Capítulo 10, versículo 12. Pero antes de dar lectura, amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan en este primer día de la semana, Día del Señor, quiero hablarle a usted sobre el contexto. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Pablo, apóstol de Jesucristo, da una advertencia a la iglesia de Corintio. Una iglesia, hermanos, que tenía excelentes predicadores. Una iglesia en la cual el Espíritu Santo había depositado excelentes dones. Una iglesia conformada por gentiles, judíos, unos cuantos judíos y esclavos. Pero Pablo, apóstol de Jesucristo, hermanos, siendo guiado por el Espíritu Santo, va a hacer una advertencia a esta iglesia primitiva de Corinto. La advertencia, hermanos, empieza desde Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 11. Y Pablo les habla a la iglesia de Corinto y les dice: aprendan y recuerden la historia del pueblo de Israel. Un pueblo, hermanos, que vio milagros extraordinarios del Dios invisible, hechos visibles en esta tierra, hermanos. Un pueblo, hermanos, que vio abrirse el mar rojo en dos. Un pueblo, hermanos, que fue guiado de día por la nube que los guiaba de día. Un pueblo que vio la columna de fuego que los guiaba de noche. Un pueblo, hermanos, que comió del maná, una tipología de Cristo, cuando Cristo mismo se presenta a sí mismo: yo soy el pan de vida, yo soy ese maná que descendió de los cielos a vuestros padres. Un pueblo, hermanos, que bebió del agua que salía de la roca. O sea, que un pueblo, hermanos, que fue testigos del gran poder de Dios. Sin embargo, amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde, aunque todos este pueblo disfrutaron de los milagros de Dios, muchos terminaron alejándose de Dios. Muchos terminaron en el desierto. Muchos otros cayeron en idolatría. Muchos cayeron en inmoralidad y fornicación sexual. Y muchos endurecieron su corazón contra Dios. Y muchos otros murmuraron contra Dios. Y Pablo, hermanos, siendo guiado por el Espíritu Santo, y mire usted lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, os hablará y os guiará a toda verdad. Pero no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto haya oído, y os hablará las cosas que habrán de venir. En otras palabras, hermanos, si Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo y le está hablando a la iglesia primitiva de Corinto, ¿o se estará hablando a la iglesia de las flores? ¿O se estará advirtiendo también a la iglesia de las flores? Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, los milagros que vieron a este pueblo, hermanos, los milagros, hermanos, no garantizan la fidelidad a Dios. Conocer la Biblia, hermanos, demasiado, y ser maestro en ella no garantiza la fidelidad a Dios. Asistir a la iglesia, hermanos, no garantiza la fidelidad a Dios. Entonces, ¿qué es lo que garantiza la fidelidad a Dios? Es permanecer firmes en el Señor, hermanos. Y mire usted, en una completa relación
en espíritu y en verdad con Dios y una completa dependencia de Él, hermanos. Por eso Pablo declara, hermanos, en Corintios 10:12, así que el que piense o crea estar firme, cuide que no caiga. Pablo le advierte a la iglesia de Corinto, hermanos, como te está advirtiendo a ti, amada iglesia de las Flores, como me está advirtiendo a mí. ¿Para qué? Para que no repitan esos errores. Pablo se lo dice en el 1 Corintios 10:1-11, le dice, estas cosas le sucedieron al pueblo de Israel y se las digo para que no repitan esos errores, para que no les ocurra lo mismo. Y termina con la palabra poderosa de 1 Corintios 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, cuide y mire que no caiga. Observemos algo, hermanos, en este pasaje. Pablo no dice el que está débil. Pablo, hermanos, no dice el que está apartado. Pablo no dice el que no conoce a Dios, sino que Pablo está diciendo, hermanos, el que piense estar firme. Porque el peligro más grande, amados hermanos de la iglesia de las Flores, y el peligro más grande para todo cristiano no está en la debilidad. Porque la Escritura narra y detalla, hermanos, que nosotros los cristianos, cuando somos débiles en lo físico, hermanos, experimentamos algo más profundo por Dios en nuestro corazón. Cuando nos damos cuenta, hermanos, que nuestra vida es como pasajera, que nuestra vida, hermanos, que somos peregrinos en esta vida, hermanos, es cuando nos damos cuenta que es efímera la vida. Ya lo decía Santiago, que nuestra vida es como una neblina, pasa por un corto lapso de tiempo y se esfuma, hermanos. Entonces el cristiano en la debilidad es más grande en lo espiritual, hermanos. Entonces el verdadero peligro, hermanos, está en pensar que ya no necesitamos velar, hermanos. Está en creer que somos demasiado fuertes para caer. Por eso Pablo le advierte a esta iglesia, hermanos, que tenía excelentes predicadores, hermanos, que tenía excelentes dones. Era una iglesia que se sentía muy orgullosa, hermanos, de todo el conocimiento que tenían de Dios y de las Escrituras, hermanos. Pero Pablo les está advirtiendo algo, que la fortaleza no proviene de su propio conocimiento, que la fortaleza espiritual no proviene de ellos, sino que proviene del Señor. Entonces el verdadero peligro, hermanos, está en olvidarnos como cristianos que dependemos completamente de la gracia y la misericordia de Dios. Por eso esta palabra, hermanos, es para Pedro primeramente, es para el hermano Emanuel, es para todos mis amados hermanos de la iglesia de las Flores, hermanos. Es para todos y cada uno de nosotros, hermanos, que anhelamos, que militamos y que tenemos la esperanza de un día estar en esa mansión eterna del Señor. Esta meditación es para los nuevos creyentes, es para los líderes, es para los maestros, es para los evangelistas, es para los pastores y es para todos y cada uno de nosotros. Para todo aquel, hermano, que desee decir lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 8. Pablo dice lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor y juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino todos y cada uno de aquellos que aman su venida. Iglesia del Señor, Iglesia de las Flores, Iglesia de Cristo. Vivimos, hermanos, en un tiempo donde es fácil comenzar la carrera cristiana, hermanos. Es fácil.
porque es un don no merecido. A ti y a mí no nos costó nada, pero a Dios y a su Hijo Jesucristo tuvo el costo más grande, hermanos, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, hermanos. Es fácil empezar la vida cristianos, hermanos. Empezamos con mucho entusiasmo. Comenzamos llenos de entusiasmo, comenzamos congregándonos en la mañana, tarde, orando, sirviéndoles al Señor, apuntándonos en los trabajos de la iglesia, hermanos. Pero con el paso del tiempo, hermanos, algunos, y me incluyo, hermanos, que un tiempo fluctué en la fe, hermanos. Algunos y muchos otros nos desanimamos, hermanos. Nos vamos enfriando y otros terminan alejándose completamente del camino del Señor. Por eso la Biblia, hermanos, nos da una advertencia a través del apóstol Pablo. Una advertencia, hermanos, que sigue siendo necesaria hasta el día de hoy. El que crea estar firme, cuide que no caiga, hermanos. No debemos, amados hermanos, confiarnos en nuestras propias fuerzas, hermanos, porque nuestra lucha no es física, sino es una lucha espiritual. Ya lo decía, hermanos, el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes, contra potestades de maldad que viven en las regiones celestes. En otras palabras, hermanos, no importa que estés muy sano, no importa que estés muy joven, no importa que estés muy fuerte, si tú esta lucha, esta batalla que se vive en el día a día del cristiano fiel y verdadero, la peleas con tus propias fuerzas, la vas a perder, hermano. Para poder ganar esta batalla, hermanos, te tienes que revestir de toda la armadura de Dios. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, hermano. Porque la caída, hermanos, de todo cristiano comienza mucho antes de que sea visible. Primero se enfría el corazón, amados hermanos. Disminuye la oración. Desaparece el hambre por Dios. Después se pierde la sensibilidad contra el pecado espiritualmente, hermanos. Y cuando menos lo esperamos, estamos lejos del Señor. Nuevamente muertos en vuestros delitos y pecados, del cual un día nuestro Señor Jesucristo nos dio vida, según lo que dice Efesios. Por eso, primer punto, hermanos, para los que apuntan, primer punto, firmes en el Señor, hermanos, cuidando tu comunión con Dios. La mayoría de las caídas, hermanos, espirituales, comienzan cuando dejamos de buscar a Dios. Y hay alguien, hermanos, en la Escritura que conocía bien lo que era estar lejos del Señor y lo que era estar firmes en el Señor. Y ese personaje, hermanos, es David. David, amados hermanos, en el Salmos 42, 1 y 2, narra lo siguiente, hermanos. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, hermano. Imagina, amado hermano y amada hermana, un ciervo corriendo desesperadamente. El ciervo está buscando agua. No busca diversión. No busca entretenimiento, hermanos. Busca agua porque sabe que sin ella morirá. David dice, hermanos, que así exactamente como el ciervo brama y clama por las aguas, así se tiene que ser tu búsqueda y mi búsqueda del Dios vivo. Es más, David, hermanos, compara una necesidad humana al decir: mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, hermanos. Porque muchos cristianos, hermanos, buscamos a Dios ocasionalmente.
Lo buscamos cuando tenemos una necesidad en nuestras vidas. Cuando tenemos una enfermedad física o tenemos a un familiar enfermo. Y en ese momento buscamos a Dios, buscamos a Cristo, pidiendo que nos solucione el problema de nosotros o de una persona que nos queremos. Pero David nos enseña que esa no es la búsqueda de Dios. Muchos cristianos hoy en día, hermanos, lamentablemente, hemos perdido esa sed. Ya no oramos, hermanos. Ya no oramos como antes. Ya no buscamos a Dios como antes. Ya no lloramos en su presencia, hermanos. Ya no tenemos esa hambre de su palabra. Y cuando desaparece esa sed espiritual, hermanos, aparece el verdadero peligro, hermanos, para el cristiano, hermanos. David también dijo, hermanos, en Salmo 63, versículo 1, Dios mío, ¿eres tú, Señor? De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Nuevamente, hermanos, observemos cómo David, hermanos, se compara con la sed física biológicamente del cuerpo humano, hermano. Mi alma tiene sed de ti, porque David entendía, hermano, en carne propia, lo que era estar firmes en el Señor, hermanos, y lo que era estar alejado de Dios, hermano. La pregunta hoy es, ¿todavía, amado hermano, amada hermana, tienes sed de Dios? ¿Todavía disfrutas su presencia? ¿Todavía buscas su rostro? Porque el profeta Isaías, hermanos, en Isaías 59:2 dice lo siguiente: vuestros pecados y vuestra iniquidad han hecho división entre Dios y vosotros, por lo cual ha ocultado su rostro de nosotros para no ir. Porque una persona, hermanos, que deja de buscar a Dios, una persona que ya fue cristiana, hermanos, una persona que no nació de un nacimiento imperfecto, hermano, porque la Escritura dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usted y yo, amado hermano, nacimos de una simiente perfecta que es Cristo Jesús, hermano. Por eso a Jesús y a Dios lo debemos de buscar con el Espíritu. Con el Espíritu que Dios depositó en usted y depositó en mí. Una persona que deja de buscar a Dios empieza a morir lentamente. Y por consecuencia, hermanos, vuelven los mismos pecados. Es algo fuerte lo que a continuación voy a decir, pero no lo digo yo. Lo dice la santa y divina Escritura de Dios. Vuelven los mismos pecados. El perro vuelve a su manera. El cerdo vuelve a revolcarse en el lodo. La misma vida que tenía antes de conocer a Dios vuelve a mí. Estoy muerto nuevamente. Empiezo a caminar en contra del sentido contrario, que es Cristo, que es el camino de Dios. Una fogata, hermanos, permanece caliente, hermanos, mientras está cerca del fuego. Pero ¿qué sucede, hermanos, si sacas un carbón o un leño de esa fogata y lo apartas? Poco a poco se enfría. Bueno, así de triste, hermanos, es la vida del cristiano que se aleja de Dios, que se confía, hermanos. Ya tengo mucho conocimiento. Que se confía y deja de velar, hermanos. Deja de vigilar, hermanos, espiritualmente a Dios. Por eso la Escritura dice, el mucho conocimiento, hermanos, envanece, pero el conocimiento con amor y entrega, hermanos, edifica, hermanos. No se enfría de inmediato, hermanos. Se enfría lentamente. Así sucede con muchos creyentes hoy en día. No abandonamos a Dios
de un día para otro simplemente dejamos de acercarnos al fuego de su presencia, hermanos. Dejamos de orar, hermanos. Dejamos de meditar. Dejamos de leer la Escritura. Por eso la Escritura dice: este libro de la ley no se aparte de tu boca. En él medita de día y de noche, hermanos. Por eso muchos cristianos, hermanos, que un día estuvieron aquí cantándole a Dios, que un día estuvieron aquí dándole toda la honra y gloria a Dios, hermanos, que estaban despidiendo un olor fragante que llegaba hasta la presencia de Dios, hoy se encuentran muertos, hermanos, espiritualmente hablando, en un sepulcro espiritual, hermanos. Por eso es necesario, hermanos, que estemos firmes en el Señor, cuidando nuestra comunión con Dios. Punto número 2, hermanos. Firmes en el Señor, cuidando tu corazón. ¿Por qué? Porque de Él emana la vida. Proverbios 14:23, hermanos, dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de Él emana la vida. Satanás, hermanos, y amigos que nos acompañan, sabe que si puede conquistar tu corazón, puede controlar tu vida. Por eso debemos vigilar nuestros pensamientos, hermanos. Cuidando nuestro corazón es vigilar nuestros pensamientos, vigilar nuestros deseos, vigilar lo que hablamos y lo que obramos, hermanos, en nuestras vidas. Que todo lo que veo, que todo lo que hablo, que todo lo que pienso, hermanos, vaya conforme a la voluntad de Dios, escrita en la Escritura. Porque este libro de la ley, hermano, dice: escudriñar las Escrituras, porque ahí hallarás salvación. Vimos el punto número 1, firme en el Señor, cuidando mi comunión con Dios. Y estamos viendo el número 2, firmes en el Señor, cuidando tu corazón, porque de Él emana la vida. David, hermanos, era un hombre conforme al corazón de Dios. David, hermanos, amaba al Señor. Escribió los más hermosos salmos, hermanos. Pero llegó un momento, hermanos, donde bajó la guardia. Y así nos pasa, hermanos, hoy en día a los cristianos, hermanos. Dejamos de velar en oración, hermanos. Y vuestro adversario, el diablo, dice la Escritura, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, observemos algo, hermanos. La gente del mundo, hermanos, ya está en Él, hermanos. El que conmigo no recoge, dice Cristo, desparrama, hermanos. Lamentablemente, o estás en el Señor, recogiendo con Él, o estás desparramando en el Señor. David, hermanos, escribe salmos porque él entendía teológicamente lo que era estar firmes en el Señor y lo que era estar alejado del Señor. Por eso David, hermanos, escribe Salmo 127. Dice: si Jehová, hermanos, mire lo que nos está advirtiendo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican, hermanos. Y luego termina diciendo: si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, hermanos. Cuida tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Cómo? Firmes en el Señor. Hay un ejemplo, hermanos, que me encanta a mí, hermanos. Desde que lo escuché hace muchos años, cuando empecé a ser cristiano, hermano. Y ese ejemplo, hermanos, lo tenemos en Primera de Samuel, para todos los que tienen su escritura, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45 y 46. Yo quiero que usted note algo en este pasaje, hermanos. David, hermanos, va a enfrentarse con Goliat. David pastoreando las ovejas, hermanos, en una colina. Y a lo lejos se escucha la voz de un hombre que blasfema contra el pueblo de Israel, hermanos. Y David, hermanos, mire usted, hermanos, David entendía lo que era estar firme en el Señor y lo que era estar lejos del Señor. En este pasaje David está firme en el Señor. David escucha a lo lejos que un hombre blasfema contra el pueblo de Israel,
contra Dios, hermanos. Y David, firme en el Señor, hermanos, va y se presenta delante del rey. Pero no se pone la armadura física, hermano. Porque él entiende, hermanos, que está firme en el Señor, hermanos. Que no se va a poner una armadura física porque él sabe que trae toda la armadura espiritual, hermanos. Y mírenme, hermanos, vamos a dar lectura, hermanos. Primera de Samuel, hermanos, 17:45, dice lo siguiente, 46. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. David, hermanos, no con la armadura física, sino con la armadura espiritual, se enfrenta hacia ese gigante, hermanos. David se enfrenta hacia ese gigante, hermanos. Toma 5 piedras, pero bastó una sola piedra, hermanos. Porque no era David, hermanos, sino que era el poder del Señor, hermanos. Bastó una sola piedra para derribar a ese gigante. Ahora la pregunta es, amado hermano, amada hermana, ¿qué gigantes estamos enfrentando en nuestras vidas? Quizás el gigante de una enfermedad terminal, quizás el gigante de una infidelidad, quizás el gigante de un problema, de un chisme, de un problema. El problema no es lo que te pase, amado hermano, sino el problema verdadero es cómo te vas a enfrentar a ese gigante, con tus propias fuerzas o con la armadura del Señor. Firmes en el Señor, cuidando mi comunión con Dios, cuidando mi corazón, firmes en el Señor. El problema no es cómo te enfrentas a esos gigantes, porque van a venir tarde que temprano a tu vida. Entonces es importante, hermanos, estar firmes en el Señor para podernos presentar fuertes delante de ese gigante y vencerlo, porque Cristo, hermanos, nunca te va a dejar solo, porque prometió eso, hermanos. Cuando tú viniste a las aguas del bautismo, cuando yo vine a las aguas del bautismo, hicimos un pacto con Cristo, donde tú le prometiste serle fiel hasta la muerte, y Cristo te prometió a ti estar contigo hasta el final de estos días en esta vida física. Y después de muerto, hermanos, aún después de muerto, hermanos, el Espíritu Santo de Cristo te va a guiar a la mansión eterna, hermanos. A ese lugar que anhelamos los cristianos, en esa esperanza que tenemos de que cuando nuestro cuerpo se vaya deteriorando, hermanos, cuando nuestro cuerpo se vaya enfermando, cuando este cuerpo vuelva al polvo, hermanos, dice la Escritura, y lo decía Pablo, porque sabemos que si nuestro tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios una mansión eterna en los cielos, hermanos. Una mansión eterna no hecha con manos humanas, hermanos. Así es que, hermanos míos, enfréntate al gigante, firme en el Señor, con la armadura del Señor, cuidando tu comunión, cuidando tu corazón, porque de Él emana la vida. David, hermanos, bajó la guardia, hermanos, también. Mientras otros estaban peleando batallas, David estaba descansando donde no debía estar. La caída de David comenzó mucho antes que apareciera Betsabé. Comenzó cuando dejó de vigilar, y lo mismo, hermanos, nos sucede hoy en día a los cristianos. Cuando dejamos de velar, cuando dejamos de vigilar, hermanos, espiritualmente, en oración, hermanos, cuando dejamos de cuidar nuestra comunión con Dios, cuando dejamos de cuidar nuestro corazón, hermanos, es cuando vamos cayendo y enfriándonos, hermanos. Son pequeñas cosas, hermanos, cosas sutiles, un resentimiento, una crítica, un chisme, un pecado, algún problema,
algún sufrimiento de nuestra vida pasada, un dolor, hermano, algo que Dios ya había perdonado, que Cristo ya había sanado, pero porque nos revestimos de Cristo, fue sanado ese problema, ese dolor y ese pecado, hermanos, como firmes en el Señor. Pero lamentablemente hoy en día hay un dicho que dice, hermanos, el pez muere por su propia boca. Mire esto, hermanos. Satanás, hermanos, no es omnipotente. Dios es omnipotente. Satanás tiene poder, hermanos, pero Dios tiene todo el poder, hermanos. ¿Y saben cómo trabaja Satanás? Con estrategias, hermanos. Es homicida desde el principio, lo dice la Escritura, hermanos. Es el adversario de los cristianos. No anda detrás de la gente que está en el mundo, hermano. Anda detrás de ti, amada hermana. Anda detrás de ti, amado hermano. Buscándote por todos medios. Tirando dardos, hermanos. Metiendo pensamientos en nuestra mente, hermanos, para hacernos caer, hermanos. ¿A qué voy con esto, hermanos? El cristiano fiel y verdadero, hermanos, cuando estamos hablando de un resentimiento pasado, de una infidelidad pasada, de una pelea, de un problema, en lugar de estarle cantando a Dios, en lugar de estar cantándole coritos a Cristo, en lugar de estarle dando salutaciones a Dios, sino que estamos recordando en todo momento, hermanos, esos problemas, siendo ya cristianos, hermanos, teniendo el Espíritu Santo nosotros, Satanás utiliza eso en tu contra, hermano, y en mi contra. En Estados Unidos, hermanos, cuando arrestan a una persona, le dicen lo siguiente: usted tiene derecho a guardar silencio, pero después le dicen, pero todo lo que usted hable, todo lo que usted diga, va a ser usado en su contra. De la misma manera, para nosotros los cristianos, hermanos, si estamos hablando de problemas pasados, hermanos, de dolores, de sufrimientos, problemas que ya perdonó Cristo, que ya perdonó Dios, Satanás, hermanos, no puede saber lo que tú estás pensando porque no es omnipotente, tiene poder, pero utiliza la estrategia de que sí puede oír, hermanos. Y si no le estamos cantando y orando a Dios, hermanos, va a utilizar lo que hablemos en contra nuestra. ¿Y sabe qué, hermano? Si usted le está cantando a Dios cuando se sienta triste, si usted está estudiando la palabra, hermanos, todas las cosas que usted hace para bendecir a Dios, Satanás no las puede utilizar en su contra. ¿Sabe por qué? Porque él ya está condenado, hermano. Dice la Escritura, si Dios no perdonó a Satanás y sus ángeles, sino que arrojándolos al mundo a prisiones de oscuridad, siendo reservados para el día del juicio, Satanás no va a utilizar las bendiciones, los cantos espirituales que le das a Dios, no los va a utilizar en tu contra porque no puede, hermano. Pero si estamos hablando de mal en mal, hermanos, sí lo utiliza en nuestra contra. La fuerza del creyente, hermanos, nunca ha estado en uno mismo. Nunca ha estado en sí mismo. Nuestra confianza está en Cristo, hermanos. Solamente cuando creemos que somos suficientemente fuertes y no vigilamos es cuando nos empezamos a debilitar, hermanos. Punto número 3, hermanos. Ya para ir terminando. ¿Cuánto me queda, hermano? Adelante, hermano. Ya para ir terminando, mis amados hermanos. Punto número 3. Firmes en el Señor, hermanos, cuidando mi dependencia de Dios, hermanos. Pedro, hermanos, amaba a Jesús. Pedro era valiente. Pedro caminó sobre el agua. Pedro vio milagros extraordinarios. Sin embargo, hermanos, cayó. ¿Por qué cayó? Porque confió demasiado en sí mismo. Cuando Jesús dijo, hermanos, que sería negado, Pedro respondió, aunque todos te abandonen, yo nunca, Señor, yo nunca te abandonaré. Pero horas después negó 3 veces al Señor. La confianza, hermanos, en uno mismo, cuando somos cristianos, es peligrosa.
Porque la verdadera fuerza del creyente, hermanos, no está en uno mismo, no está en sí mismo, sino que nuestra confianza está en Cristo, hermanos. Punto número 3. Firmes en el Señor. Firmes en el Señor, hermanos, cuidando nuestra dependencia de Dios. Vamos a dar lectura rápidamente, hermanos, a Juan, capítulo 15, mire, hermanos. 15, 1 al 8, hermanos. Juan 15. Dice así, hermanos. Cristo hablando, amados hermanos, Jesús y la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, hermanos, que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia, para que lleve más fruto. Y luego se refiere a ustedes, hermanos, y a mí, y a todos los cristianos fieles y verdaderos. Vosotros estáis ya limpios. ¿Por qué, hermanos? Por la palabra que os he hablado. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Firmes en el Señor, cuidando nuestra dependencia de Dios. Separados de la vid verdadera que es Cristo, nada podemos hacer. Cuida tu dependencia de Dios. Si no estamos o no cuidamos nuestra conexión con la vid verdadera, hermanos, que es Cristo, significa que no estamos firmes en el Señor. Y si no estamos firmes en el Señor, vamos a caer, hermanos. Y ese fue el texto introductorio. El que crea estar firme, cuide que no caiga, hermanos. Y lo más triste, hermanos, es que si no cuidamos estos 3 puntos, si no cuidamos nuestra conexión a la vid verdadera que es Cristo, hermanos, dice Cristo, todo pámpano que no permanece en mí es cortado y echado en el fuego. ¿Qué es esto, hermanos? No es ahorita, hermanos. Todo pámpano que no permanece en mí es echado en el fuego. Cuando el cristiano no está firme en el Señor, deja de orar, deja de depender de Dios, deja de cuidar su comunión con Dios, deja de cuidar su corazón, se enfría y se aleja y vuelve al mundo, a practicar las obras del mundo, viviendo conforme el mundo vive, con sus deseos, hermanos, y no está permaneciendo en Cristo. Cuando ese cristiano, hermanos, está diciendo Cristo, le venga la muerte, va a ser cortado y echado en el fuego. Pero nosotros, hermanos, que estamos cuidando nuestra comunión con Dios, que estamos cuidando nuestro corazón, no dejando de congregarnos, vigilando, estando pendientes en oración, hermanos. Si la muerte llega a tu vida y llega a mi vida, hermanos, tienes una esperanza eterna de ir a la mansión eterna, de ir al lugar donde ya no hay dolor, que dice Cristo. Permaneced, todos los que permanecen en mí, dice, el mundo pasa, sus dolores, sus afanes, sus sufrimientos, pero el que permanece en mí, permanece para siempre. La promesa de Dios para ti, amada hermana, para ti, amado hermano, sigue siendo fiel, hermano. Estar un día con Él, morando en esa eternidad por los siglos de los siglos. Por eso la conclusión es la siguiente, hermanos. Hoy hemos visto el tema firmes en el Señor. En el punto número 1 vimos firmes en el Señor, cuidando nuestra comunión con Dios. En el punto número 2, firmes en el Señor, cuidando nuestro corazón, porque de Él emana la vida. En el punto número 3 vimos firmes en el Señor, dependiendo de Dios, porque separados de mí, que dijo Cristo, nada podéis hacer, hermanos. Necesitamos a Dios para todos. El llamado es el siguiente, hermanos, y la invitación es la siguiente. Cristo, amiga y amigo, tú que has escuchado esta palabra que el Espíritu ha hablado porque es de la Escritura, que ha hablado a tu corazón, tal vez has perdido tu primer amor. Tal vez ya no tienes la misma pasión por Dios. Tal vez has bajado la guardia.
Tal vez llevas tiempo en la iglesia como el hermano del hijo pródigo, el que se perdió en la misma casa. O quizás nunca le has entregado tu vida verdaderamente al Señor. Pero hoy Cristo te está llamando. Jesús murió por ti. Jesús resucitó para darte vida. Jesús fue levantado entre el cielo y la tierra para darte vida con las manos abiertas, diciéndole al Padre: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y Jesús, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice lo siguiente: a Él Dios lo hizo injusticia para que tú y yo pudiéramos ser hechos justicia delante de Dios. Por eso Jesús hoy te dice: ven a mí. No importa tu pasado, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas veces hayas caído, la gracia de Dios sigue disponible. La sangre de Cristo sigue teniendo no solo poder, hermanos, sino todo el poder para perdonar los pecados, no importa lo grande que sea. Amados hermanos, amigos y amigas, Dios les bendiga. Que el amor, la gracia del Señor esté sobre todos y cada uno de vosotros. Dios les bendiga. Amén. Adelante, hermano, ahí mismo. Sí. Himno número 32. Conmigo, sí. Himno 32. Si tenemos, vamos a cantar. Conmigo sé, Señor, sin ti no vivo, ni un paso solo yo me atrevo a dar. Llevar no puedo el peso sin tu ayuda, que me bendigas ya con tu poder. Conmigo sé, Señor, y si probado, si confrontado con peligros mil, o se abrumado con las tempestades, no temeré porque me guardarás. Conmigo sé, Señor, apenas otra dádiva tuya pueda esta igualar. Un sentimiento de tu fiel presencia en lo que hago, sé que cerca estás. Conmigo sé, Señor, en mi tristeza, cuando me halle en negra soledad, viendo la luz de mi Señor y Cristo, feliz seré por el que me compró. Amén, hermano. Muchas gracias a nuestro hermano Pedro por el mensaje, por la palabra. Esta tarde Dios nos ha hablado, hay que estar firmes, hermanos. Firmes en esos 3 puntos, ¿verdad?, que tocó nuestro hermano. Creo que fue muy claro, fue muy contundente, ¿verdad?, el mensaje. Así que pues, ¿qué resta, hermanos? Pues ponerlo en práctica. Solamente eso resta, perdón. Así que bueno, hermanos, pues Dios los bendiga a todos. Vamos a concluir. Vamos a orar, vamos a orar. ¿Hay alguna petición que tengan, hermanos? Hermano Pedro. Pues por mis hijos, hermano, que andan malitos ahorita. Vamos a orar por sus hijos. ¿La hermana está bien? Sí, mi esposa sí está bien. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos, peticiones? Pues yo doy gracias a Dios por la vida y por la salud. Ajá. Y doy gracias por todo lo que Él nos da sin merecer. Y también al mismo tiempo pido por todos los enfermos y también que nos ayude para seguir adelante. Claro que sí. Vamos a orar. ¿Habrá algo más que añadir? Bueno, pues vamos a orar así como estamos, oremos. Bendito Padre, amoroso y buen Dios, estamos una vez más delante de tu presencia.
Gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado de estar reunidos en este lugar, en esta tarde, donde se reúne la Iglesia del Señor en esta colonia. Gracias te damos porque tú nos trajiste con bien, Señor, pusiste los medios y la disposición en cada uno de nosotros para reunirnos en este primer día de la semana y alabar tu nombre. Esperemos que, Señor, haya sido de un olor grato a tu presencia, los cantos, la comunión, las oraciones y también la meditación. Bendice a nuestro hermano Pedro Luis, que nos trajo el mensaje, sigue bendiciéndolo, sigue dándole esa buena disposición de predicar tu palabra, bendito Padre, sigue usándolo, te lo rogamos, bendice a su familia, a su esposa, y en especial ponemos en esta tarde en tus manos a sus hijos que traen unas molestias físicas. Bendito Padre, te rogamos que tú les ayudes, que les bendigas para que puedan sanar. Bendice a nuestro hermano, su familia, también bendice a nuestra hermana Beatriz, que igualmente pide por su familia, por todos los enfermos. Bendice a nuestra hermana. Y ponemos en tus manos, Señor, todas nuestras necesidades, todas nuestras dolencias, enfermedades y todo aquello que nos aqueje, Señor, te rogamos que tú lo tomes en tus manos. Ayúdanos a seguir adelante, cada uno de nosotros, como acabamos de escuchar, firmes cada uno de nosotros en tu palabra. Amoroso y buen Dios, llévanos con bien a nuestros hogares y gracias te damos pidiéndotelo todo y agradeciéndotelo en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios les bendiga, mis hermanas. Firmes en el Señor, hermanas, pues no hay más. Que se alivien ustedes. Sí, primeramente Dios, hermanas, claro que sí. Bueno, Dios le bendiga, mi hijo. ¿Cómo anda? bien, gracias a Dios. No, a mí no me antes me acuerdo que me pegaban mucho, pero ahora gracias a Dios que no me pegaban. Ay, ¿por qué le ibas a meter? Ah, pero ¿qué? ¿En las sillas? Sí, que le hacías. Sí, ahí voy. Aún no se acaba. Aún no se acaba. Finalizar. Pero primero hay que avisar.